Si queremos, entre todos, podríamos hacer un mundo mejor. Es posible. Tiene que ser posible. Gracias por estar ahí. Román Vitali nació en Rosario en 1969, vivió varios años en Arequito, regresó a la ciudad a los 17 años, estudió en la UNR Psicología, se recibió en 1992 y también hizo la carrera de Bellas Artes, también en la UNR, de donde egresó en 2000 con el título de licenciado en Bellas Artes. Ganó premios, recibió becas y realizó muestras nacionales e internacionales. La semana pasada vimos la primera parte de la extensa entrevista con Román Vitali. Vemos ahora la segunda y última parte inmediatamente, después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Fundación Federada 25 de junio, acompañando a la cultura rosarina. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Román Vitali por Román Vitali. No sé qué decir. No, soy un obsesivo compulsivo que cuento historias. ¿Y qué grado de satisfacción o de insatisfacción te deja una muestra o una obra? ¿Quedas satisfecho por completo? ¿Te queda algo de insatisfacción donde decís, pucha, hubiera querido conseguir algo más? ¿Cómo es? El artista en realidad, en líneas generales, y uno puede apelar a la historia del arte, es un insatisfecho, o sea, es decir, uno nunca está del todo conforme, siempre está... Por eso te pregunto, ¿no? Siempre está faltando algo, siempre debería haber aparecido una capa más de otra microhistoria dentro de la obra, es decir, en ese sentido uno... Pero también lo que tiene interesante es esos niveles de insatisfacción es que son posibilitadores de nuevos proyectos. Es decir, lo que uno no resolvió en una muestra puede resolverlo en otra. A mí me pasó en la muestra anterior en el Museo Mar, que me gustó tanto pintar con este material, que dije, bueno, ¿por qué no pintar? Y ahora en este momento, si me decís, a partir justamente del tratamiento que hice en los costados de la pintura, tengo muchas ganas de trabajar justamente estos lados que uno prácticamente no ve de la pintura, que ya si bien lo había trabajado en una serie de objetos, me gustaría, por ejemplo, articularlos con la geometría de la década del 40. Nada, son opciones posibles. En líneas generales, casi cuando yo empecé a trabajar, siempre trabajé conceptualmente con la idea de los vínculos y las relaciones. A veces las relaciones o las cuestiones vinculares tienen que ver con cuestiones formales, es decir, determinadas conversaciones o determinados diálogos entre dos cosas diferentes, como puede llegar a ser, no sé, dos pinturas distintas con dos marcos distintos, dos floreros distintos, dos personajes o representación figurativa distinta, y a veces ese diálogo tiene que ver con diálogos de materialidad, es decir, lograr un encuentro, por ejemplo, entre cómo puede funcionar, no sé, una pintura al óleo tocándose, vinculándose o relacionándose en todo caso con un marco que no sería el que corresponde, porque a lo mejor es un marco tejido con cuentas de acrílico y a lo mejor quizás
Otro elemento que debería ser el oro a la hoja, donde usualmente está ubicado en un marco, pasa a estar ubicado en el interior o en la parte externa o interna del bastidor. Es decir, siempre me interesó bastante pensar en los distintos agentes que funcionan culturalmente en realidad y que también funcionan en la vida cotidiana. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana, siempre estamos relacionándonos con otros, relacionándonos con nuestra familia, con nuestros afectos, nuestros amigos, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones para con las cosas. O sea, te entra humedad, se puede romper un techo, se puede romper una puerta. Es decir, siempre hay que interactuar o funcionar en torno a otras cosas o a otros. Es la lógica del amor, digamos, es la lógica de los vínculos familiares. Cuando yo empecé a trabajar, en realidad empecé a trabajar muy atravesado también por ciertos pensamientos que tienen que ver con el psicoanálisis. Yo empecé a estudiar psicología y cuando estaba estudiando psicología, digamos, yo ya sabía que quería estudiar arte, ¿no? ¿Comenzaste estudiando psicología sabiendo que querías hacer Bellas Artes? Sí, yo empecé cuando... ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? En ese momento, digamos, estudiar arte estaba visto como una carrera catastrófica, en el sentido, o por lo menos dentro de mi contexto social, familiar. No era, si bien, digamos, yo vengo de una familia en donde había cierta conexión con el arte, una familia que vivía en un pueblo, en Arequito, donde por ahí las limitaciones en relación a lo educativo son bastante concretas, ¿no? Digamos, uno no es que podía estudiar cualquier cosa. Mi familia estaba vinculada porque mi tía desde muy chica pintó, siempre pintó al óleo, en realidad fue como un referente para mí y un vínculo y también una relación, como vos planteabas antes, en torno a las relaciones para con el arte. Ese fue ¿Tu tía Marta que sigue trabajando, que sigue pintando? Que sigue pintando, mi tía Marta, sí, que aparte es una gran pintora y una gran maestra también. Bueno, esa imagen, digamos, yo era muy pequeño, jugaba debajo de la mesa y siempre recuerdo sus pies y sus manos y el olor a óleo, el olor a trementina, el olor a la pintura, digamos, ¿no? Y siempre también recuerdo sus pinturas, que en realidad eran como ejercicios, pues ella estudiaba incluso por correspondencia, ¿no? Digamos, en el campo no había esa posibilidad. Con lo cual, digamos, si bien eso estuvo presente a la hora de estudiar, digamos, para mis padres era un gran esfuerzo estudiar, con lo cual arte era visto como una carrera donde tenía demasiadas incertidumbres laborales, económicas, y el gran fantasma que había en ese momento era que vas a estudiar arte para terminar siendo un profesor, digamos, ¿no? Uno cuando incluso termina la secundaria, cuando uno tiene 16, 17 años, yo tuve que decidir eso a los 17 años, uno realmente es muy inmaduro, uno no sabe, uno va probando, va viendo, ¿viste? Digamos, el deseo circula de una manera bastante psicótica en ese sentido, ¿no? Digamos, cuando uno es adolescente, uno está bastante perdido. Con lo cual, digamos, bueno, para mis padres la posibilidad de estudiar psicología era mucho más viable, era mucho más posible. Era más una profesión. Era una profesión, incluso si uno lo piensa desde cierto imaginario social, se acercaba un poco a la medicina, a estas profesiones que son un poquito más tradicionales y que son más rentables y que desde el imaginario social, digo desde el imaginario porque realmente es una cuestión que tiene que ver básicamente con cómo el deseo a uno lo atraviesa. Si vos sos médico pero no lo deseas, seguramente no te va a ir bien. Igual no es que yo no lo deseaba para nada, digamos, a mí me interesaba y me sigue interesando en ese momento el psicoanálisis. Bueno, empecé a estudiar, pero yo sabía que mi vínculo para con el arte era muy fuerte, digamos, me interesaban ambas cosas. Entonces, en la medida que podía, iba cursando carreras en la facultad, es decir, al principio medio que no lo dije, pero me anoté en la carrera de Bellas Artes, y empecé cursando algunas materias. Cursaba de noche, con lo cual por la mañana cursaba psicología y de noche cursaba Bellas Artes. Con un gran esfuerzo, porque me quedaba muy poco tiempo para estudiar ambas carreras. Yo me acuerdo que incluso trabajaba de noche, dormía muy pocas horas, como ahora, digamos, pero en otro contexto, para poder como responder a ambas carreras.
Y en realidad, digamos, bueno, primero me recibo de psicólogo y después, en el año 2000, terminé recibiendo de licenciado en Bellas Artes. Y de a poco, naturalmente, se fue dando como un traspaso, digamos, de las actividades que tenían que ver con la psicología y el psicoanálisis a las actividades que tenían más que ver con la producción artística y la docencia en el arte, ¿no? Con lo cual ahí se fue haciendo como una especie de pasaje muy natural también, para nada problemático ni para nada en esa situación de lamentar, por ejemplo. Natural. Fue muy natural, fue muy natural, y también me empezó a pasar justo en ese momento, bueno, gano la beca Cuitca, con lo cual prácticamente estaba en Buenos Aires mucho tiempo, venía solamente un par de días acá, entonces naturalmente se fue dando de otra manera. Y también fui descubriendo, digamos, otra pasión que tiene que ver con la docencia. A mí la docencia me interesa bastante, de hecho ya hace muchos años que vengo trabajando con eso, me resulta como una vía de investigación, una vía de trabajo continuo, entonces de una manera natural se fue dando. Pero por eso cuando vos decías, bueno, tiene que ver con cierta lógica de relaciones, en verdad a veces pienso que todo es un gran tejido, todo es una gran trama interconectada, donde a veces uno, bueno, va decidiendo cosas, pero a veces esas decisiones ni siquiera son de uno, vienen como heredadas o vienen desbordadas de otros lugares, y uno va naturalmente circulando o naturalmente trabajando y operando, ¿no? En esos lugares. En el caso del Museo Esteves, digamos, yo no estaba muy al tanto, no sabía muy bien cómo había sido el robo. Yo sabía que habían sido robados 5 obras muy importantes, digamos, porque eran 5 nombres que dentro de la historia del arte son 5 nombres muy pesados. Y básicamente no era demasiada la información. En realidad, digamos, yo no vengo de la historia y no es que tengo un vínculo de investigación, para nada. Yo vengo más de la parte visual y yo utilizo ese tipo de cosas como herramientas o como instancias conceptuales para poder contar mi propia historia, digamos. No es que a mí me interesa exactamente cómo fue la historia del robo del Museo Esteves. El Museo Esteves me invita justamente en función de que se acababa de recuperar el Murillo. Las 5 piezas robadas al Esteves, de las 5 piezas, 3 se recuperaron y hay 2 que Interpol siguen buscándolas. La última que se recuperó es el Bartolomé Murillo, la Santa Catalina, que se recuperó hace un año, digamos, en Uruguay. Cuando se recupera esta pieza, bueno, digamos, esta pieza vuelve a la Argentina, es decir, vuelve a Rosario y comienza un trabajo de restauración, ya que estaba bastante lastimada, pasó mucho tiempo desde que se robó, con lo cual tuvo un montón de pequeños daños o pequeños grandes daños. En ese trayecto, digamos, la directora me invita para que yo genere una muestra o piense una muestra para recibir justamente el cuadro recuperado. Entonces ahí yo empiezo a trabajar sobre los archivos que tenía el museo de estas 5 piezas. No me meto tanto con la historia, sino que me meto, digamos, con las imágenes. Con la obra. Con la obra y con las imágenes y ciertas pequeñas historias con las cuales yo me fui vinculando. Entonces empiezo a trabajar concretamente y lo que hago es volver a hacer estas 5 obras. Esta vuelta a hacer, o sea, este retorno de las obras, obviamente estaban totalmente atravesadas por mi visión particular. Es decir, bueno, cada cuadro a mí me generaban preguntas, dudas, me generaban un montón de cuestiones que tienen que ver con diferentes cosas históricas, personales, absolutamente subjetivas también. Entonces comienzo uno a uno, voy haciendo uno a uno estos 5 cuadros. Me voy encontrando con diferentes tipos de cosas. Cada uno tenía como microhistorias. Por ejemplo, cuando comienzo a trabajar con el cuadro del Greco, que era justamente un niño leyendo una nota, este cuadro fue uno de los que se robó y no se recuperó. Entonces las imágenes son pero muy malas. Son fotografías de muy mala calidad que están
donde la información que quedó del cuadro es muy desvanecida. Acá entra en juego otra cosa que yo te decía antes, que son los cambios de la información. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar con ese cuadro, claro, empiezo a ver que la información, en realidad era tan poca la información que tenía, que tuve que reconstruirlo. En ese caso puntualmente tuve que dibujarlo en lápiz, lo volví a hacer al cuadro, con lo cual, digamos, mi falso greco está muy lejos del greco que andás a ver en qué lugar del mundo está, ¿no? Con lo cual ahí me empezó a interesar los pasajes de información, porque en verdad yo empecé a trabajar con una foto de cómo estaba instalado ese greco en el living de los Esteves. De ahí tuve que hacer una impresión. De esa impresión, ahí ya hay un cambio de información que tiene que ver de lo analógico a lo digital, donde de lo analógico a lo digital se pierde un montón de información. A su vez, de lo digital, con todo lo que eso significa, de una imagen digitalizada de hace 30 años atrás, a imprimirla, ahí hay nuevamente todo un cambio y toda una pérdida de información. A su vez, de esa impresión a volver a, pues yo prácticamente lo volví a pintar en lápiz y después lo vuelvo a hacer en este material tejido. Este material lo que sí o sí implica, porque se geometriza y se pixeliza. En un punto acá también hay una dualidad entre lo analógico y lo digital de vuelta, porque digamos, yo trabajo con recursos digitales, pero a la misma vez opero con un tejido que trabaja con un módulo de 6 milímetros, donde yo no tengo definición. Vos cuando ves esto, difícilmente de cerca no ves una flor. Si lo ves de lejos, podés reconstruir que es una vasija con un ramo de flores, pero de cerca justamente no, porque hay toda una pérdida. No tengo definición. No tenés, por ejemplo, nada más que rectas, no tenés curvas, por ejemplo. No tengo curva y a la misma vez. No tenés una posibilidad de manejar un claroscuro perfecto en el orden tradicional. Y a lo mejor en el orden tradicional, claro, una línea que puede ser de 1 milímetro o menos de 1 milímetro, pasa a ser 6 milímetros. Con lo cual ahí también hay un paso de información donde se modifica totalmente. Ahí, digamos, eso me empezó a interesar también, es decir, los errores incluso en la impresión. Cuando empecé como a imprimir los cuadros para tenerlos, porque yo lo que quise hacerlo era imprimirlo en tamaños real para empezar a vincularme. Yo los tenía colgados todo el tiempo acá, empezaba a verlos, empezaba como a meterme en cada historia. En el caso del Greco, ahí hubo justamente todo un trabajo que tuvo que ver con estas capas, donde el niño terminó siendo otro niño, donde terminó teniendo volumen. Yo por momento hice, por ejemplo, esta hoja que le estaba leyendo, que para mí me generaba mucha intriga, porque no sé qué era un papel, terminó teniendo volumen. Es decir, en ese caso hubo toda otra información que por ahí fue distinta a otros casos. En el caso del Sánchez Coelho me pasó otra cosa, es decir, cuando yo empiezo a trabajar con Sánchez Coelho, empiezo a investigarlo y veo que hay 3 cuadros exactamente iguales. Ubicados, debe haber un montón, porque también en ese momento era muy común que los artistas copiaran a los grandes maestros tenían alumnos que copiaban sus propias obras, es decir, por eso también ahí entra en juego otra cuestión acerca de la originalidad de la obra, es decir, ¿hay una obra original? ¿Cuál es la original? Esta cuestión de que los museos a veces se le atribuyen, atribuir no significa que está atribuida a, pero no sabemos de quién es. Pero aparte también entra otra cosa en juego, que por ejemplo a mí me pasó con el Sánchez Coelho. Bueno, descubro que hay 3, incluso, digamos, uno está en el Museo del Prado y no está atribuido a Sánchez Coelho, digamos, y hay otro está en un castillo. Debe haber muchos más, uno pintado por Rubens. Bueno, ahí me empezó a generar muchas dudas. Yo ya había trabajado la mitad. Empiezo a tratar de buscar los archivos de estos otros cuadros y eran exactamente iguales. Eran iguales, es decir, ahí me interesó mucho más y ahí se agregó una nueva carpeta de trabajo que tiene que ver con la idea de, bueno, ¿quién es el autor? La originalidad en la obra de arte. Esta situación que funciona en este momento tan presente que tiene que ver con, le copió a fulano. Bueno, hoy en día con cómo funciona Internet, con cómo funcionan las redes,
con cómo funcionan las comunicaciones, también es como muy complicado decir que alguien le copió a otro, porque en verdad, digamos, las imágenes no son de nadie y son de todos a la vez, y hay como una apropiación consciente y en muchos casos inconsciente. A veces uno tiene imágenes, con lo cual me interesó bastante esto y me interesó acerca de esto que vos decías. Bueno, a ver, uno va a ciertos museos y ve que esto lo pintó fulano de tal, lo pintó esa persona, lo pintó un alumno. Justamente en esa época en que los grandes maestros trabajaban con sus discípulos y el gran maestro lo que hacía era trabajar con los detalles especiales, lo que caracterizan la obra de ese maestro, es muy difícil cuando ese grupo de discípulos o un discípulo trabaja al modo de saber si era del maestro o si era de cuál de los discípulos. De hecho, hay un montón de Gioconda, hay un montón pintadas. En este caso del Sánchez Coelho, eso me llamó la atención. Yo digo, bueno, y cuando me llama la atención, este supuestamente es el único retrato de Sánchez Coelho joven, que hizo justamente de Felipe II. En ese caso, bueno, Felipe II tuvo todo un grupo de pintores que iba retratando, como en la actualidad serían fotógrafos, los fotógrafos que siguen a la reina Isabel, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, eran pintores que iban retratando la vida justamente que llevaban, etcétera, etcétera. Empiezo a descubrir que hay otro retrato de Felipe II que durante mucho tiempo estuvo atribuido a diferentes pintores, incluso también estuvo atribuido a Sánchez Coelho, que era un retrato de Felipe II de adulto. Me gustó mucho esa pintura, me llamó bastante la atención y vi una pincelada, digamos, yo digo, ¿cómo? Estuvo atribuido a Sánchez Coelho, pero tiene una pincelada distinta. El caso es que empiezo a descubrir que el Museo del Prado, digamos, no hace tanto tiempo, le dio autonomía a ese cuadro, de que en verdad no lo pintaron todos estos otros pintores que se pensaba, sino que lo pintó una mujer. Y durante mucho tiempo, digamos, Sofonisba Anguissola es la pintora, una pintora que es excelente, pero estuvo muy a la sombra, muy pero muy escondida durante mucho tiempo. Y recién, hace muy pocos años, empezó a salir a la luz. De hecho, recién ahora, digamos, tuvo una muestra como importante donde se vio su producción. Y ese lugar que estuvo como a la sombra también me generó mucho conflicto en relación a, bueno, acá de vuelta volvemos a las estructuras museológicas. En los museos hay muchas más obras de hombres que de mujeres. Pareciera ser como que el campo de la representación pictórica, digamos, no era un lugar ocupado por la mujer. Y recién ahora se está como rescatando ese lugar. Se está revisando mucho, sí. Esa microhistoria dentro del Sánchez Coelho me interesó, por eso en la exposición yo lo que hice es el retrato de Felipe II de joven, lo modifiqué para que se esté mirando como si fuese un espejo, mirando al retrato de Felipe II de viejo, digamos, es como si de vuelta volvemos a Bruegel el joven y Bruegel el viejo, ¿no? Están como automirando, el joven mira al viejo, el viejo mira al joven y son ellos mismos, pero a la misma vez también hay una cuestión que tiene que ver con la autenticidad del autor, es decir, bueno, hay muchas dudas acerca de esas obras, con lo cual, digamos, ahí me apareció otra microhistoria. La muestra del Museo Esteves fue pensada, como vos decías, como una obra de teatro. De hecho, estaba iluminada de una forma muy particular, estaba acompañada de muchos de los objetos magníficos que tiene el museo. El museo, las paredes de las dos salas que utilizaste fueron pintadas especialmente. La sala pequeña donde estaba la obra, incluso con la alusión a Fontana, tenía una alfombra puesta especialmente a ese efecto. O sea, se pensó como una puesta en escena, no solamente como la obra de arte visual, sino una puesta en escena global. Vos fuiste el director de escena, además. Sí, fue pensado así, digamos. De hecho, yo cuando empecé a ver los 5 cuadros robados, pensé que eran 5 escenas de una obra de teatro. Lo pensé así. Estas microescenas que te cuento, por ejemplo, de la relación entre el hombre y la mujer, el Felipe II de joven, Felipe II de adulto. O sea, cada una fue pensada como si fuese una microescena de una escena global. De hecho, justamente la escena principal es toda la sala roja, que fue pensado como un órgano rojo, donde piso, alfombra, todo es absolutamente rojo. ¿Dónde está el Murillo? Particularmente en la historia del Murillo, a mí lo que me interesó, de vuelta, digamos, yo me vinculé con una imagen del Murillo lastimado,
De hecho, cuando el Murillo llega al museo, llegó totalmente restaurado y fue muy interesante verlos ambos juntos, el falso Murillo mío con el Murillo que el museo recibió. En ese caso trabajé otra cosa. Me interesaba mucho trabajar con los marcos reales, es decir, los marcos que el museo tenía. En el caso del Greco, el marco es un marco increíble, donde digamos es un marco al cual le estaba faltando la pintura. Yo lo que hice fue completar ese agujero, porque bueno, es un marco que aún está esperando que se encuentre con esta pintura que no se sabe dónde está. En el caso del Murillo, el marco iba de vuelta, se encontraba el marco real, el marco original, con la pintura robada. Con lo cual yo consideré que no tenía que tener marco, sino que ahí de vuelta iba a ser un homenaje a estos copiadores. A mí me gusta mucho cuando vas a los museos, como por ejemplo, no sé, en el del Louvre se ve bastante, que ves gente copiando los cuadros, ¿no? Me encanta esa escena, me encanta la escena del cuadro real y el pintor o el estudiante dibujando y haciendo un estudio sobre ese. Entonces lo pensé de esa manera, yo haciendo un estudio sobre el Murillo, por eso no tiene marco. Entonces justamente lo pensamos en relación a un bastidor muy pero muy pesado, y lo que hice justamente fue trabajar todo el borde de ese bastidor. Es decir, viste cuando uno pinta y en verdad a uno no le interesa tanto los bordes de la pintura porque son los que quedan incrustados dentro de un marco donde eso no se va a ver. En el Murillo para mí es muy importante todo el dibujo de estas manchas que casi no los ves porque están en el costado, ¿no? Ahí de vuelta me interesaba, digamos, justamente como estos lugares que quedan escondidos, como ser el detrás del bastidor, el detrás de un marco, la estructura de un marco. Y en ese caso sí se pensó esa sala, digamos, muy, digamos, como el broche, como el cierre justamente de esta escena teatral, y en una relación con Fontana. Fontana está muy presente en esa obra, porque en verdad, para mí robar un cuadro es hacer un Fontana, son hacer 4 tajos. Es decir, digamos, alguien que roba un cuadro es como si estuviera fontaneando una imagen. Entonces estuvo muy presente. De hecho, digamos, está presente en diferentes cuestiones. El Murillo está relacionado con un gran ojo, con una especie de gran ojo que son muchas cámaras de seguridad que están como monitoreando la sala. También están tejidas y están como funcionando latentemente todo el tiempo. En realidad esas cámaras de seguridad son un Fontana, un concepto espacial, que lo que hice fue a tamaño real. Fontana, digamos, cribaba, agujereaba, digamos, las pinturas, yo las llevé a tamaño real, la proyecté, digamos, y exactamente en los lugares donde Fontana rompía puse las cámaras de seguridad. De manera tal de que ahí de vuelta había un diálogo entre una supuesta estructura que falló en su momento, porque obviamente si entran en un museo mientras están barriendo la vereda y roban 5 cuadros, hay una estructura museológica que falló. Por eso justamente me volvió a interesar esta idea de este panóptico, este ojo, este óvalo, este concepto espacial de Fontana, mirando, custodiando, a la misma vez una obra falsa, porque mi obra es falsa, digamos. Una obra, Román, evidentemente la obra completa, una obra muy pensada que te dejó muy satisfecho. Además de satisfecho, cuando la muestra concluye, ¿quedas vacío o ya hay otra en ciernes que ha comenzado? Yo no siento tanto como... Cuando empecé a trabajar me pasaba que cuando tenía una muestra sentía esa situación de vacío, cuando terminaste de montarla, se inauguró, sentías como una especie de angustia que no sabes. Ahora no siento más eso, la verdad. A mí me gustan mucho proyectos puntuales hechos para lugares puntuales, es decir, intervenir muy concretamente sobre una microhistoria, como me pasó en el Museo Histórico también, ¿no? O como me pasó en el Castañino, digamos, hacer algo. En el CCK me pasó lo mismo, me invitan al CCK y me dicen, mira, nos gustaría que intervengas este lugar. Me gusta ese desafío porque en verdad prácticamente es como si no tuviera que decidir nada, el espacio lo decide en sí mismo. En el CCK había dos, o sea, uno entraba y en el hall central, que era muy, pero muy omnipotente, este lugar que tiene una historia y que es... era muy difícil, digamos, pensar, yo digo, ¿qué voy a hacer en este lugar donde es tan grande, tan...
el propio lugar me terminó llevando a... Lo miré 2 veces y dije, bueno, no, de vuelta son 2 Bruegel, son 2 interpretaciones de 2 floreos de Bruegel, llevado a la tridimensión y ubicados en este lugar. La primera muestra la hiciste en Godemagot, un café o un bar, a los 23 años. ¿Ya trabajabas entonces con cuentas? No, ahí no. En realidad ahí estaba comenzando la facultad, estaba en el 2.º año de la facultad, de la carrera. Y éramos 3 compañeros que cursábamos juntos, Fabián Alegre y Gregorio Basualdo, y en ese momento, digamos, en el lugar generamos una muestra, pero eran prácticamente ejercicios como de la facultad, ¿no? Digamos, en ese caso, digamos, no, trabajamos en mi caso, digamos, yo pintaba, trabajaba con caracoles que los plastificaba y los pintaba, con los esqueletos que quedan, iba como a lugares donde quedaban los caracoles, las carcasas, y trabajé con telas, y trabajaba con tierra, trabajaba con otros materiales. En realidad con las cuentas empecé a trabajar unos años después, y que básicamente no lo trabajaba como lo trabajo ahora, lo trabajaba de manera pegada, es decir, lo trabajaba con un punto. ¿No enhebrabas? No eran tejidos, en algunos casos eran enhebrados, después comencé enhebrando pero no tejiendo, y después recién empecé a ver el mecanismo del tejido como una estructura matemática que funcionaba con un módulo de A4 y con un módulo que por tensión vos podés generar un cuerpo sin que tenga esqueleto. En aquel momento, digamos, eso me llevó todo un proceso de trabajo, ¿no? Antes yo trabajaba casi como bordando la tela, yo pintaba telas de toalla, pintaba mis toallas o las toallas de mi familia, que tenía como un motivo, entonces yo con plástico líquido iba a pintar, y eran pinturas, en realidad, pinturas en 3D, y sobre esa pintura iba como agregando este material. Después directamente desprendí el material de la pintura y me quedé solamente con el material. Yo lo que creo es que el artista es un trabajador, como puede ser, digamos, un panadero. Hay un punto en donde no hay diferencia y un punto donde sí que tiene que ver con las especificaciones de cada trabajo. Bueno, el panadero tendrá problemas específicos, el artista también tiene problemas específicos. Sí, lo que creo es que en verdad el lugar del artista como trabajador es un lugar pero muy complejo, que somos los propios artistas los que no somos conscientes de que es un trabajo. Yo he escuchado a varios artistas decir, bueno, yo trabajo todos los días, yo todos los días voy al taller, y en verdad es así, yo todos los días vengo al taller y yo todos los días de mi vida trabajo, excepto cuando estoy de viaje, cuando no estoy en mi taller, digamos, obviamente ahí no, pero después yo lo pienso como un trabajo, yo todos los días me levanto y trabajo, o sea, todos los días. En este momento tengo 4 obras en proceso y no tengo ninguna muestra en vista, es decir, no es que mi trabajo tiene que ver con, tengo una muestra, no, uno trabaja todo el tiempo, digamos, y veo que hay muchos artistas que hacen eso también, que todos los días trabajan. Sí, después aparece la muestra, o no, pero seguís trabajando. Vos decís, bueno, ¿considerás que el artista es un privilegiado? No, al contrario, yo creo que el trabajo de artista es un trabajo muy complicado, es un trabajo muy, pero muy, con muchos problemas, es un trabajo que no es considerado como tal, incluso institucionalmente, porque, digamos, a veces uno tiene que luchar mucho para que se considere que es un trabajo. De hecho, digamos, generalmente en una muestra no hay honorarios para los artistas. Te invitan a una muestra y no se le paga. El artista generalmente tiene que producir su obra, cuenta con... a veces hay cierto dinero para producir que nunca alcanza, que nunca llega a tiempo, que se paga después de un montón de tiempo. Igual hay que pelearlo, aunque esté... ¿Por qué hay que pelearlo? Es decir, cuando vos, a ver, en líneas generales, un trabajador no debería pelear ese tipo de cosas. Esa es una diferencia que pensaba marcarte. El panadero vende su trabajo. El artista ve de alguna forma interrumpida esa cadena de situaciones que tiene que ver con el consumo. El artista, si es un pintor, compra el óleo, compra el acrílico, compra las espátulas, compra los pinceles, compra las telas o las armas mismo, pero para lo cual debe comprar el bastidor, debe comprar la tela, etcétera, etcétera. Hace los catálogos, hace el vernissage, todo lo que implica dinero y una cadena de consumo que se interrumpe casi inevitablemente
y en la mayoría de los casos, cuando llega la hora de que esa cadena continúe, que la obra sea comprada. Es complejo. El panadero la vende. Es un ámbito complejo, por muchas situaciones. Yo, más allá de la situación de la venta de la obra, que es casi una situación azarosa, porque uno nunca sabe si la va a vender o no la va a vender, nunca sabe qué va a pasar, o sea, en el supuesto caso que se venda, bueno, digamos, obviamente que es algo que nos interesa mucho. Tampoco está presente la idea de la venta, pero sí es necesario. No está presente, pero sí es necesario, porque en realidad, digamos, el artista es su propio productor. Es decir, no es que, a ver, pasan cosas distintas por ahí en el cine, pasa cosas, si bien también es complicado, pero vos sos tu propio productor, entonces necesariamente, digamos, el artista necesita tener una estructura, porque, digamos, esa estructura es la que hace que vos puedas hacer tu próximo proyecto. Pero igual yo lo que considero también que somos nosotros los artistas los que somos culpables, porque en verdad siempre hemos como funcionado como con una no profesionalización de esto. Siempre esto tuvo la carga como que, bueno, somos artistas porque nos gusta. Y no somos artistas porque nos gusta, somos artistas porque, sí, bueno, nos gusta hacerlo, obviamente, pero somos artistas porque fue una elección, y somos operadores culturales y trabajamos en el ámbito de la cultura, y trabajamos en el ámbito de la sociedad, y trabajamos reflexionando, y trabajamos operando en todo un sistema que es sumamente complejo, pero es un trabajo. Entonces, es como bastante complicado que esa estructura, si nosotros no la profesionalizamos, si nosotros no le damos el lugar que ocupa, si somos nosotros los que no demandamos justamente una situación, a ver, los montajistas van y montan una muestra y presentan la factura y la cobran, es decir, y está perfecto que así sea, porque es un trabajo. La persona que va y pinta la sala, después va, presenta una factura y la cobra, o, bueno, es un empleado municipal. En el caso de los artistas no se ve eso para nada, digamos. De hecho, digamos, es muy pero muy difícil la instancia de cobrar honorarios. Y también hay toda una perversión en todo el sistema, ¿no? Porque después empiezan situaciones, bueno, como no hay dinero para honorarios o para producción, una obra que ya tengas hecha. Bueno, sí, la obra la tenés hecha, pero ¿por qué? Porque hubo todo un sistema, y hubo toda una inversión que hiciste, hubo todo un tiempo que invertiste. No es tan simple, pero yo igualmente considero que somos nosotros los culpables, porque si, no, es imposible que un grupo de artistas se pongan de acuerdo, imposible. Digamos, hay gremios para todo, los camioneros están agremiados, los lecheros están agremiados, los artistas es imposible que haya una reunión y saquen 4 ideas juntas. Imposible, no se puede, porque hay egos personales, hay una dispersión ideológica muy pero muy grande, es decir, es imposible, literalmente imposible, y yo creo que eso va muy en contra de nuestro trabajo. No trabajo solo, en un montón de sentidos no trabajo solo, digamos. Por empezar, dentro del sistema productivo siempre trabajo con otros de diferentes maneras, ¿no? Digamos, a veces uno pareciera ser que solamente hay tejido, pero no hay solamente tejido. Trabajo con herreros, que generalmente siempre es el mismo herrero, pues ya, digamos, me conoce y sabe cómo funcionan determinado tipo de cosas. Trabajo con carpinteros para diferentes cuestiones, y también trabajo con gente que me ayuda a tejer. A veces puntualmente cuando tengo proyectos que hay que acelerarlos, trabajamos como de manera más acelerada, y a veces vamos trabajando sobre obras concretas. ¿Qué es lo que te pone bien? ¿Qué es lo que te pone mal, Román? ¿Qué es lo que te pone contento? ¿Qué es lo que te entristece o te enoja? A mí por ahí lo que me enoja es esto que decíamos antes, ¿no? Como nosotros deberíamos estar trabajando los artistas de una manera más despreocupada. Con esto no te estoy diciendo, pero debería estar más aceitado todo el sistema. Uno no tendría que estar luchando para cobrar los materiales que uno pagó hace 6 meses atrás para una exposición en donde, te vuelvo a decir lo mismo, todo el mundo cobró menos el artista. Ese tipo de cosas últimamente me está enojando, pero porque veo, pues ya soy grande quizás, y pensaba que iba a haber una evolución sobre eso, y sin embargo no la hay.
Y creo que tiene que ver básicamente con nuestro país que es tan, pero tan complejo en un montón de situaciones. En esta no ha habido una evolución. ¿Y qué te pone bien? No, me pone bien, digamos, que la gente consume arte. Consume arte en relación a, por ejemplo, digamos, las últimas muestras que hice fue mucha gente a verla. No es que me alegra que la gente vaya a ver mi muestra, me alegra saber que haya gente que se interese, claro. El Museo del Louvre tuvo mucho más visitantes que el año anterior. ¿Eso qué significa? Que bueno, porque a veces pareciera ser como que toda la cultura pasa por Netflix o... No, digamos, la gente va a ver. De hecho, uno va a los museos y tiene que hacer cola para entrar. O sea, en el Museo de Orsay tenés que hacer cola para entrar y está lleno. Y cada vez hay más gente. Y hay niños. Eso me parece que es importante. Sí. Que incluso, discúlpame, me parece que pasa una cosa diferente con el cine, porque cada vez la gente va menos al cine. Sí. Sin embargo, la gente no pasa con los museos, la gente va a los museos. Cuando hay propuestas donde son interesantes, o sea, la gente va y eso está en estadísticas, digamos, los cines se están cerrando porque quizás la gente está mucho más cómoda viéndola en su casa, en Netflix o por internet, pero con el arte no está pasando eso es algo que me parece importante. O sea, aparte, mucha gente va al cine como si fuera un restaurante, ¿no? De paso que veo una película, me como una pizza y veo una película, algo así. Las últimas situaciones que fue son terribles, son terribles. ¿Qué película tenés como preferida o cuál viste muchas veces? La que vi muchas veces, una película bastante hueca, pero a mí me encanta, es El caso Thomas Crown, que incluso la vi la semana pasada, pues la pasaron, cada vez que la están pasando por la tele. ¿Hay dos versiones? ¿Las dos versiones? No, la última, digamos, la última. Me gusta mucho porque se vuelve a mostrar el Metropolitan, hay una cita con Magritte que me encanta, o sea, me gusta mucho también de vuelta cómo roban las obras, es decir, esa es una película que me encanta. La otra la hizo Steve McQueen, si no me equivoco. Pero esa vos es que no la vi. Debe andar circulando por ahí, a lo mejor está en alguna plataforma de películas clásicas o algo por el estilo. Almodóvar, por ejemplo, lo veo muchas veces y siempre descubro cosas nuevas. Visualmente, además, muy importante, no solamente a nivel intelectual, Almodóvar. En cuanto a lecturas, ¿alguna lectura que tengas como un libro de cabecera? No tengo libro de cabecera. En realidad leo, digamos... No me vinculo tanto con la literatura como me vinculo con las imágenes. Mi lectura tiene más que ver con la enseñanza, la educación y la transmisión. Entonces, no tengo tanto tiempo. O sea, leo más de textos filosóficos o que tienen que ver más con textos útiles para la transmisión. Digamos, a mí mi trabajo en la docencia en la universidad... Ahí sí requiere que me vaya formando todo el tiempo, con lo cual, digamos... Que sigas formándote. Claro, que siga formándome, porque en realidad, digamos, el campo del arte, el campo del diseño y de las imágenes es un campo que todo el tiempo se está moviendo de lugar, con mucha producción, entonces requiere que uno sí esté informado y esté formado, las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Qué obra querrías tener de alguien de cualquier momento de la historia del arte? ¿Cuál obra te gustaría tener en tu casa y poder verla diariamente? Y tendría un Fontana. ¿Cualquiera? No. Bueno, no cualquiera. Tengo como mis preferidos, pero por ejemplo, toda la serie de Concepto Espacial creo que la tendría toda, o la de los Tajos también, digamos, me encantaría. La instalación en neón de Fontana también la tendría. Perdóname. Los Bruegel también los tendría. Si pudieras cambiar alguna cosa en el orden del país o en el orden global del mundo entero, ¿qué cambiarías? ¿Qué apuntarías a modificar fundamentalmente, radicalmente? Mira, voy a ser medio extremista. Una posible solución sería que un planeta o una estrella reviente contra el planeta Tierra y desaparezca y vuelva a comenzar todo de vuelta. Porque no le veo... A ver, yo veo que hay todo un deterioro y
y toda una involución, no sé si sería como la palabra adecuada, que estamos yendo para atrás en relación a cómo nos manejamos con el planeta, cómo nos manejamos con la ecología, cómo nos manejamos con los vínculos. Es decir, por un lado veo todo un avance tecnológico, no sé qué sé yo, y por otro lado veo humanamente todo un retroceso que no le veo demasiada solución, porque bueno, las generaciones, por ejemplo, los más jóvenes, están teniendo como un vínculo con una visión un poco más esperanzada, pero en líneas generales, cuando vos haces un análisis de la realidad, es como tremenda, ecológicamente es como tremenda todo lo que está pasando. Sí, parecería que la única forma es barajar y dar de nuevo, ¿no? Queda horrible, queda horrible, pero por ejemplo, cuando uno piensa en posibles soluciones, en un montón de sentidos, a mí una serie que me pareció muy interesante es Years and Years, en donde concretamente habla de esto, como de nuestro futuro, es decir, qué va a pasar en un futuro muy pero muy próximo, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos, cómo funciona la tecnología, cómo funciona la ambición. Es decir, vos hablabas, bueno, de las relaciones con la guerra. A ver, es como si humanamente estamos yendo hacia atrás, es decir, estamos como retrocediendo incluso con ciertas ideologías. No es casual que haya tantas series que están teniendo como una visión acerca de un posible futuro con una relación absolutamente desquiciada, psicotizada de la realidad. Yo realmente no sé hacia dónde va a ir esto. De todos modos, no es de ahora, porque acordate La Naranja Mecánica, donde se avisaba ya de esto que está ocurriendo ahora, gente adolescente asaltando, robando, matando, violando. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciera para poder responderla, para poder decirle al público? No sé, hablamos de todo, creo. No sé. ¿Qué te gustaría que la gente sienta con tu obra, independientemente de la libertad que seguramente pretendes para el espectador también, para que se relacione subjetivamente como quiera y como pueda con tu obra? ¿Pero te gustaría algo en especial o darle una llavecita para que entre una muestra tuya para ver cómo qué? No, la llave es interesante que cada uno tenga como su propia llave, que cada uno entre. A mí una cosa por ahí, digamos, que me alegra o que me pone contento de las muestras que hago, es que se dirige como a diferentes públicos. De golpe veo que hay personas mucho más grandes que yo a las cuales entran desde algún costado de la obra. Digamos, yo utilizo cuentas facetadas. Bueno, hay alguna faceta por la cual entran, y de golpe, por ejemplo, en la última muestra vi que había gente muy muy joven que también entra por otra faceta. Es decir, yo veo que eso es algo que por ahí, digamos, me alegra, que hay públicos muy distintos que pueden reflejarse en alguna de las facetas de la obra. Eso es absolutamente positivo. Sí, eso lo veo como algo que está bueno. Obviamente que el arte, digamos, como todo arte, esto nos pasa a todos, o sea, se dirige a determinado tipo de públicos, siempre hay gente que puede interesarle, hay gente que no le interesa, y esto nos pasa a todos nos gusta cosas y hay cosas que no nos gusta, es natural, es universal y es inherente al ser humano también, ¿no? Y a lo cultural también. Pero digamos, eso es algo que me alegra. Por ejemplo, en esta última muestra me alegró ver que hay personas de 70 años que le pueden llegar a interesar determinadas cuestiones, y veo gente de 14 que también estaba. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene otros niveles de lectura, como puede ser lo digital, la pixelización de una imagen, la cultura que tiene más que ver con las redes. Entonces, a mí en relación a eso me interesa, en líneas generales me interesa que los trabajos tengan tantas capas de sentido, de que en realidad uno pueda de alguna manera como meterse en una de esas líneas, ¿no? Meterse en esos intersticios. Siempre hay un agujero en el cual uno puede llegar a hacer una posible lectura. Si debieras definirte con una sola palabra, ¿cuál usarías? ¿Qué palabra sería? Relación. ¿Definición para el arte? Es un síntoma.
Termina la entrevista. Supongamos, hablamos de cine también, en la pantalla aparece, de acuerdo al origen de la película, The End o Fine o Fin, lo que sea. Esto llega a su fin, termina esta entrevista, habrá otras seguramente. Esto llega a su fin. ¿Qué palabra concluye la entrevista? La palabra la elegís vos. Generar vínculos sanos. Eso es una frase. Una palabra. Salud. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Les cuento que les habrá resultado interesante ver el trabajo de Román Vitali, así como escuchar sus opiniones. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos, podríamos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287. Con exclusiva atención los domingos de 8 a 12.
San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.